31 cosas de la vida de la Virgen María, y así fue su muerte. La Virgen María es una de las máximas figuras del cristianismo, la mujer más importante en la historia de la humanidad, según el Islam. Es también una de las personalidades cristianas que reúne más dogmas en torno suyo, de que la Iglesia Católica da por ciertas, sin ponerlas en duda, su virginidad perpetua, su condición de Madre de Dios, su asunción y su Inmaculada Concepción. Como Madre de Jesús, le acompañó durante algunos eventos de su ministerio. Fue ella quien, según las Escrituras, le hizo ver a su hijo que en las bodas de Caná no había nada que beber y Jesús convirtió el agua en vino. A pesar de que suele ser presentada como dulce, amorosa y angelical, a juzgar por los evangelios, fue una mujer de un gran carácter, ya que se atrevía a presenciar la crucifixión de su hijo. El episodio de su muerte, conocido como dormición, es uno de los más singulares de la religión cristiana. ¿Cómo surgió María la Virgen? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su matrimonio con José? ¿Cuáles fueron los principales episodios del ministerio de Cristo en los que participó? ¿Qué sucedió durante y después de la dormición? Conozcamos estos y muchos otros interesantes temas sobre la Virgen María. Antes de meterlos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones, para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El nombre de María significa alteza o ensalzada. La tradición cristiana señala que los padres de María fueron Joaquín y Ana, versión proveniente del Protoevangelio de Santiago, uno de los textos apócrifos más antiguos y citados. Respecto al origen del nombre María, ya era conocido en el Antiguo Testamento como el de la hermana de Moisés y Aarón, aunque originalmente escrito como Miriam. La Biblia Septuaginta utiliza a Mariam, la forma helenizada del nombre en arameo. Aunque durante la Edad Media se le buscó un significado altamente piadoso a María, las investigaciones han establecido que los significados más próximos del nombre en hebreo equivalen a alteza o ensalzada. María es singularmente admirada en el Corán, siendo el único nombre de mujer que aparece en el libro sagrado del Islam, donde es mencionado 50 veces y cuenta con una sura completa. Número 2. No está claro si María la Virgen era hermana o cuñada de María de Cleofás. El Nuevo Testamento ofrece muy poca información sobre la vida temprana de María, mientras el evangelista Mateo presenta una genealogía de Jesús, por línea paterna remontándola hasta el rey David, identifica a María solo como la esposa de José. Juan señala que María tiene una hermana, pero no está claro si es María de Cleofás. Jerónimo identificó a María de Cleofás como la hermana de María la Virgen. Hegesipo, historiador de comienzos del siglo II, señala que posiblemente María de Cleofás era cuñada de María la Virgen, por estar casada con Cleofás, un hermano de José. Número 3. Según los evangelios, tanto María como José eran descendientes del rey David. Según Lucas, María era pariente de Isabel, esposa de Zacarías, y madre de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote de la división sacerdotal de Abías, miembro del linaje de Aarón, y por tanto perteneciente a la tribu de Leví. Algunos de los que opinan que la relación familiar de María con Isabel era por el lado materno, creen que tanto la madre de Jesús como su esposo José provenían de la línea real davídica, y por tanto de la tribu de Judá. Igualmente piensan que la genealogía de Jesús a partir de Natán, hijo de David, presentada en Lucas 3, es de hecho la genealogía de María, mientras que la genealogía a partir del rey Salomón, presentada en Mateo 1, corresponde a la de José. Número 4. María probablemente se casó con no más de 15 años de edad. En la antigüedad judía, las familias habitualmente arreglaban los matrimonios de sus hijos e hijas cuando aún eran muy jóvenes. La mayoría de las niñas de entre 12 y 15 años eran prometidas a jóvenes elegibles de entre 18 y 19 años. Las razones del compromiso anticipado eran de naturaleza práctica. Se consideraba que una niña tenía la edad adecuada para matrimoniar cuando físicamente había alcanzado la capacidad de concebir un hijo, mientras que la edad apta para el varón estaba dictada por el dominio de las habilidades suficientes para sostener una familia. Número 5. José tuvo que pagar el mar para casarse con María. Los matrimonios eran concertados entre las familias, generalmente dentro de un círculo restringido de clanes familiares. La idea de casarse fuera de esta órbita estrecha era tabú, ya que se quería evitar a toda costa que un extranjero o un extraño tomaran posesión de la propiedad familiar o vinieran a introducir prácticas religiosas
o costumbres diferentes al orden establecido. Es por ello que las genealogías de José y María tienen las mismas líneas ancestrales en los evangelios de Lucas y Mateo. Según la tradición cristiana, el padre de María la habría consultado sobre su decisión de hacer de José su marido, pero únicamente como una formalidad, y solo después de que se resolvieron las negociaciones sobre el mar o precio a pagar por la novia. Número 6. La castidad de María antes de la boda debía ser preservada por su familia. El precio que el novio debía pagar por la novia también tenía un sentido práctico y de justicia económica. Tras realizarse el matrimonio, los recién casados iban a vivir a la casa familiar del esposo, por lo que la familia de la esposa perdía un activo, después de haber invertido una cantidad de recursos en su crianza y formación, mientras que la familia del marido lo ganaba. Después de concertado el compromiso, José y María seguramente tuvieron poco o ningún contacto durante algunos meses, mientras esperaban la preparación de la ceremonia nupcial y la celebración de la boda. La castidad de la novia era atesorada y protegida por su familia, y en ningún momento la pareja se quedaba a solas, a pesar de que ya era considerada un matrimonio. Número 7. Según Lucas, el arcángel Gabriel anunció a María la concepción de un hijo del Espíritu Santo. Según el Evangelio de Lucas, Dios envió al arcángel Gabriel a informar a María que había sido la elegida para traer al mundo al Hijo de Dios, por intermedio del Espíritu Santo. Los antiguos judíos dividían el matrimonio en dos eventos, el desposorio y el acto matrimonial propiamente dicho. El primero era el compromiso matrimonial, realizado en el hogar de la novia, y traía consigo la confirmación de los acuerdos económicos. Si la novia era soltera, se esperaba aproximadamente un año para realizar el matrimonio, donde el novio llevaba con solemnidad a la novia desde la casa familiar de ella a la de él. Según Mateo 1, después de realizado el desposorio y antes del matrimonio, un ángel se le apareció a José y le dijo que no temiese recibir a María por haber concebido del Espíritu Santo, indicándole además que llamara a Jesús al niño por placer. De no haberse incluido este episodio en el relato bíblico, José podría haber lapidado a María por adulterio. Número 8. Isabel, la anciana prima de María, también quedó encinta como una muestra del poder de Dios. Según el evangelista Lucas, María ya embarazada, visitó a su pariente Isabel, la que el arcángel Gabriel le había anunciado que ella también quedaría encinta, a pesar de ser una anciana, como muestra de que para Dios no existían imposibles. El destino de María para visitar a su prima era un pueblo de una montaña de Judea, cuyo nombre la Biblia no indica, pero que la tradición surgida en el cristianismo primitivo identifica con la actual localidad de Ain Karim, a unos 7 kilómetros al oeste de Jerusalén. Número 9. María visitó a Isabel y le cantó el Magnificat. El Evangelio de Lucas señala que al llegar María ante Isabel, el hijo que ésta tenía en el vientre dio un salto que se interpretó como una manifestación de alegría. Isabel saludó y alabó a María llamándola Madre de su Señor, mientras que ésta respondió con un acto de alabanza, después llamado Magnificat, inspirado en la oración de Ana del primer libro de Samuel y en otros pasajes del Antiguo Testamento. El Magnificat incluye un texto interpretado como una profecía: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, y en él María expresa detalles de su pensamiento. Es un anticipo del futuro mensaje de Jesús. Número 10. Jesús nació circunstancialmente en un pesebre en Belén. Según el Evangelio de Lucas, mientras María estaba embarazada, el emperador romano Augusto decretó la realización de un censo que obligaba a todos los ciudadanos a empadronarse en su lugar de nacimiento. Como José era oriundo de Belén, tuvo que viajar, en compañía de María próxima a dar a luz, para censarse en su pueblo natal. Este censo provincial de Augusto fue uno de los hechos históricos que sirvieron como pistas para reconstruir la cronología de Jesús. Como en el mesón de Belén no había lugar para hospedarse, María tuvo que dar a luz en un pesebre. El niño recibió el nombre de Jesús, que significa Yahvé es salvación, y siguiendo la ley judía, fue circuncidado a los 8 días. Número 11. José y María presentaron a Jesús en el templo, donde escucharon las profecías de Simeón y Ana. Transcurridos 40 días, según Lucas 2, María llevó sus sacrificios y ofrenda al templo de Jerusalén y presentó a Jesús. Conforme a la ley judía, la familia regresó a Nazaret después de escuchar asombrados las profecías de Simeón y de la profetisa Ana. Tomando a Jesús en sus brazos, el anciano Simeón profetizó que sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel.
También estaba presente Ana, una mujer de edad muy avanzada, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que había enviudado hacía 84 años, y siempre se encontraba en el templo, orando y ayunando. Ana daba gracias a Dios por Jesús, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.